¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de domingo 21 de mayo del año 2025. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues platícanos cómo es que se mueven los mercados hoy y esta noticia interesante sobre la rebaja de calificación en Estados Unidos. Así es, estimado. Esta semana los mercados han logrado cerrar positivo, subiendo en Estados Unidos el Dow Jones 1.7%, mientras que en México 1.79%. Una semana bastante buena, positiva. Sin embargo, lo dices bien, hay una noticia importante que es que Estados Unidos ha perdido la calificación AAA, lo que era, siempre se había pensado, el país más seguro para invertir, el que ahora sí que el todopoderoso, pues empieza a tambalear. Digo, no es la primera vez que pasa, en el sentido de que esta vez fue Moody's, ya había perdido una, y pues al final son tres calificadoras. Cuando pierdes dos de las tres, es que obtiene ya sea una baja o una alta, o sea, de todo depende, ¿no? Donde coincidan dos de las tres calificadoras, esa es tu calificación. Entonces ya había pasado una, simplemente ahora Moody's también se une a esta parte, y por ende, pues Estados Unidos ahora ha tenido una baja de calificación, ha pasado de ser triple a doble A1 en Moody's, y esto es lo que lo lleva a la baja calificación. Los principales aspectos que marcan, que han sido lo que ha llevado a esto, es el elevado déficit público que gestiona el gobierno del presidente Donald Trump, así como la trayectoria insostenible de la deuda. Recordemos aquí que lo hemos platicado desde la pandemia, luego cuando vino la guerra de Ucrania, que justamente Estados Unidos se quedaba sin presupuesto y empezó a elevar el techo del tope de deuda, lo que hizo que justamente pues ahora su deuda está tan alta que ya es algo que no le agrada a las calificadoras, y por eso viene esta rebaja. Lo hemos platicado muchas veces aquí, que Estados Unidos se empieza a quedar sin presupuesto, que van al Congreso a pedir dinero. Incluso justo antes de las elecciones Joe Biden pidió un aumento al tope de deuda y se lo dieron, y por ahí entonces esta situación estaba pasando, que algo que Donald Trump está criticando. Sin embargo, aún no ha hecho algo para reducirlo, sí, pero este es el motivo principal por el cual viene esta baja de calificación, estimado. Sí, es una noticia que llama la atención, estimado, por ser Estados Unidos. Eso es lo curioso, que las calificadoras de inversión, pues al mismo Estados Unidos están colocando esta calificación, pues que disminuye o negativa, y esto lleva a que, pues, sea preocupante y acrecente un poco más el discurso o el temor más bien sobre una posible recesión en Estados Unidos, sumado a todos los factores que hemos venido hablando aquí en el programa en semanas anteriores, principalmente sobre la política comercial que está teniendo Estados Unidos, que está afectando ya de manera severa al crecimiento económico, que lo hablábamos la semana anterior. Y creo que ahora con las calificadoras de inversión colocando su puntaje y esa disminución en su puntaje a Estados Unidos, o sea, es un país que pues prácticamente la sede de estas calificadoras está ahí, y la calificación que le colocan a Estados Unidos pues, es de alguna forma pues disminuye, es negativa. Y es curioso, estimado, porque me recuerda mucho a previo al 2008, cuando las calificadoras de inversión a los bancos, a los grandes bancos, los calificaban de manera positiva y muchos de ellos estaban ya en quiebra. Entonces, pues bueno, al parecer pudiera ser un dato de alguna forma positivo, porque le está dando una pauta a los inversores de que el gobierno está teniendo dificultades, el gobierno de los Estados Unidos, y las calificadoras están siendo, al menos lo que podría ser, pues están siendo objetivas hasta ahora. Así es, estimado, lo dices muy bien, y justamente tocas el tema del 2008, de cómo, entonces, creo que las calificadoras están ahora sí que haciendo un poco mejor su trabajo, más honestos, y no solo yéndose por el país. Por eso esta baja de calificación, justamente para la credibilidad de ellas mismas. Sin embargo, pues
Tú lo dijiste, esto es una noticia porque es Estados Unidos. Y es increíble que Estados Unidos, que ha sido la economía más poderosa, la dominante, pierde el grado de inversión. Bueno, no pierde el grado de inversión, perdón, eso está mal. Pierde la máxima calificación. Pero justo hacia allá quiero llevar la conversación, estimado. Estados Unidos ha perdido un escalón, o sea, pasó de triple A doble A1, que es un abajo del triple A. Para darnos una idea, México está o sea, Estados Unidos está un escalón abajo del máximo peldaño, que es el triple A. México está a dos escalones de ser, ahora sí que de ser bonos o, bueno, inversiones especulativas, y que eso es muchísimo más riesgo. Entonces, para darnos una idea de esta dimensión, o sea, estamos hablando de una diferencia de más o menos entre México y Estados Unidos de 8 a 10 calificaciones. O sea, Estados Unidos sigue siendo 10 calificaciones mejor que México. Entonces, de repente se vuelve noticias, se vuelve alarmante, porque cómo Estados Unidos pierde la máxima calificación, pero hay que darnos cuenta que realmente está en un grupo muy selecto, porque solo por ahí hay como 4 países que mantienen el triple A. Está en un grupo muy selecto justo ahí abajo, estimado. Pero lo comento, México está a 2 escalones de ser grado especulativo. Ok, sí, creo que esa parte, pues sí, es interesante como lo mencionas, cómo es que bajan la calificación, comparándolo con México, que está todavía a unos peldaños de, como lo decías, a grado especulativo, pero como lo decíamos, curioso el caso que es Estados Unidos, que es la potencia económica, por muchos años, que ha mantenido, como tú dices, en un nivel comparado con otros países que son como en este grupo selecto en el que tienen una calificación que es, pues digamos, la máxima, que es contado los países que tienen esta calificación por el nivel de confianza en cuanto a inversiones. Y pues bueno, creo que esto viene de la mano con la llegada de Donald Trump al poder. Esto no, no queda duda de ello. Y veremos también cómo es el comportamiento en las próximas semanas y a lo mejor en los próximos decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos, el impacto que llegue a tener, estimado, principalmente pues, en los datos económicos que en este momento pues están teniendo pues una pequeña turbulencia que, bueno, también si lo vemos desde este punto de vista, parece que el gobierno de Donald Trump lleva mucho tiempo. Lo cierto es que son 4 meses, estimado, apenas, y entonces pareciera que ha sido eterno y que ese tiempo, ese periodo de tiempo que se ha llevado a cabo, pues sí se está prolongando un poco, estimado. Pues bien, con nuestras nuevas colaboraciones, estimado. Nos van a hablar sobre Trump y la llamada que tuvieron Trump y Putin para negociar una posible acuerdo de paz con Ucrania, y también sobre Binance, cómo es que lidera el auge cripto en Latinoamérica. Una nota muy interesante. Vamos con las colaboraciones y regresamos ya a la parte final de Encuentro de Negocios. Continuamos en Encuentro de Negocios. Hoy vamos a meternos con un movimiento bastante clave en el conflicto Rusia-Ucrania. Estamos siguiendo un reporte reciente de Bloomberg Línea que, bueno, detalla un anuncio importante. Se trata de la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, quien, después de hablar con Vladimir Putin, el presidente ruso, pues comunicó que Ucrania y Rusia iban a empezar conversaciones. Así, inmediatamente dijo. El objetivo, buscar un alto al fuego y, bueno, terminar la guerra. Nuestro foco hoy es, digamos, desglosar los puntos centrales de este anuncio y ver un poco las posibles repercusiones geopolíticas y, claro, también económicas, según esta información del 19 de mayo de 2025. Bien, a ver, veamos esto más de cerca. Trump usó las redes sociales, ¿no?, para dar la noticia y especificó que las condiciones, bueno, eso lo negociarían directo entre Moscú y Kiev. Dijo que su llamada con Putin, que duró 2 horas, tuvo un tono excelente. Además, señaló que ya había informado a líderes europeos y que incluso el Vaticano se había ofrecido como sede para las negociaciones. Claro, y la contraparte rusa. Es interesante verla también. Putin, desde Moscú, dijo que la conversación fue franca. Y muy útil, esas fueron sus palabras.
confirmó que Rusia está dispuesto a trabajar con Ucrania en un, bueno, lo llamó memorando. Este documento, digamos, sentaría las bases para un posible tratado de paz a futuro, definiría principios, un cronograma tentativo y hasta la posibilidad de un cese al fuego temporal si hay avances en los acuerdos iniciales. Pero, ojo, hay un matiz importante. En sus comentarios públicos después de la llamada, Putin no dio detalles específicos, ni condiciones, ni plazos concretos. Sí insistió en que hay que abordar las causas profundas de la crisis, aunque, bueno, no especificó a qué se refería exactamente en ese momento. Esa ambigüedad es muy típica en diplomacia, ¿no? Deja margen. Sí, totalmente. Y esa vaguedad sobre las causas profundas llama la atención, ¿verdad? Sobre todo porque esta es ya la tercera llamada pública entre Trump y Putin desde que Trump asumió en enero. El reporte también dice que Trump ya había hablado con Zelensky, el presidente ucraniano, y que planeaba hacerlo de nuevo, además de hablar con aliados de la OTAN. Se siente como un ritmo diplomático más rápido, ¿no? Exacto. Estamos viendo cómo que se reactivan los canales diplomáticos. Putin mismo mencionó las conversaciones directas que hubo antes en Estambul. Las señaló como un antecedente de progreso, aunque bueno, ya sabemos que esas al final no llegaron a buen puerto. Este nuevo anuncio pone a Estados Unidos en un rol de mediador muy activo. Y el hecho de informar a los europeos y mencionar al Vaticano, pues sugiere un intento de armar un marco más amplio, o como mínimo mantener informados a actores que son clave en todo esto. La dinámica entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Europa está claramente en movimiento. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos dice todo esto? Parece que estamos frente a un impulso diplomático significativo, originado en esta comunicación directa de alto nivel entre Washington y Moscú. El fin declarado es bastante claro: negociaciones inmediatas para un alto al fuego. Pero la cosa es compleja, ¿no? Hay muchas partes, muchos intereses. Y esa complejidad, justamente, nos deja con una pregunta clave que sale directo de lo que se reportó. Si Putin insiste en resolver causas profundas que no especifica públicamente, y Trump, por su lado, recalca que los detalles solo los conocen las partes involucradas directamente, ¿qué tan alineadas o divergentes son realmente las visiones sobre esas causas fundamentales? Este punto podría ser el nudo gordiano, ¿viste? El que determine si estas conversaciones inmediatas son viables de verdad o si van a chocar con los mismos problemas que los intentos anteriores, con todas las consecuencias geopolíticas y de estabilidad económica que eso traería. Vamos a la siguiente sección en Encuentro de Negocios. Continuamos en Encuentro de Negocios. Hoy vamos a meternos de lleno en el tema de las criptomonedas, sobre todo cómo están creciendo en América Latina y bueno, con un ojo puesto en México. Tenemos como base un artículo bastante reciente de El Financiero que trae opiniones de gente importante de Binance. La idea es entender por qué esta región se ha vuelto tan relevante en el mundo cripto. Exacto. Y vamos a tratar de desgranar un poco los factores, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esta adopción? Porque va desde cosas como la confianza social, que es clave, hasta la estrategia misma de plataformas como Binance, que, digo, abiertamente, dicen que Latinoamérica es una prioridad. Vamos a ver qué hace diferente este crecimiento aquí. El artículo empieza fuerte, ¿no? Señalando que 2024 fue como un año, un parteaguas. Con la aprobación de los ETFs de Bitcoin allá en Estados Unidos, estos fondos que facilitan invertir sin tener que comprar el Bitcoin directamente. Y también el halving, esta reducción de la recompensa por minar. Así es. Parece que todo eso generó un impulso que todavía se siente en 2025. Sí, totalmente. Y eso como que preparó el terreno, ¿no? Para una mayor integración. Ya se escuchan discusiones en gobiernos sobre cómo regular, o sea, marcos regulatorios. Incluso la idea de que algunos países podrían usar Bitcoin para sus reservas. Guilherme Nazar, de Binance, que citan ahí, dice algo interesante. Que en Latinoamérica la gente no solo adopta por necesidad económica, que bueno, sí influye, sino también por una especie de disposición natural hacia lo nuevo, hacia la tecnología. Brasil, Argentina, Colombia, van a la cabeza.
Pero México tiene un potencial gigante, aunque todavía falta claridad en la regulación, ¿verdad? Sí, eso de la regulación es un tema pendiente. Y me llama mucho la atención lo que comenta Frida Vargas, la directora de Binance México. Dice que el crecimiento es natural, sobre todo fuera de las grandes ciudades, ¿no? Donde igual los bancos tradicionales no tienen tanta presencia. Y recalca algo que parece muy, muy de aquí, la confianza, que el boca a boca es fundamental. Eso suena distinto a otros lugares. Totalmente. Y ahí yo creo que está una de las grandes diferencias. A ver, en otros lados, como Norteamérica o Europa, quizá las finanzas son más, ¿cómo decirlo?, institucionales, ¿no? De arriba hacia abajo. Pero aquí parece que el movimiento viene más desde la gente, desde los usuarios mismos. Las recomendaciones entre amigos, lo que se ve en redes sociales, esos tienen un peso enorme. Claro. Y eso conecta directo con la importancia de la educación financiera. Ese principio de haz tu propia investigación, el do your own research. Es casi un lema en el mundo cripto. Y Binance dice que lo promueve mucho. La idea es, infórmate bien antes de meter tu dinero. Y bueno, parece que esa estrategia les está dando resultados. El artículo dice que Binance fue la app de cripto más descargada en México a finales del 24. ¿Ah, sí? Leí esa parte. Y que su base de usuarios creció, ojo, un 40% en un año, hasta abril de 2025. También hacen hincapié en que cumplen con las normas, que tienen como 21 licencias a nivel mundial. Sí, ese punto del cumplimiento es relevante sobre todo si piensan a largo plazo, en la legitimidad. Pero fíjate, más allá de los números y la regulación, el discurso que recogen de Binance pone mucho énfasis en la inclusión financiera. Presentan a las cripto como una puerta de entrada para toda esa gente no bancarizada en el mundo. Son 1.400 millones. Muchísima gente. Una barbaridad. Y para lograr eso, insisten en que las plataformas tienen que ser súper sencillas, fáciles de usar y adaptadas culturalmente. Nazar lo dice tal cual. Cuanto más simple, mejor para el público de acá. Y su modelo de expansión también es interesante, según lo describe el artículo. Van por crecimiento orgánico, o sea, contratar gente local en mercados clave. México, Brasil, Argentina, Colombia, en lugar de andar comprando otras empresas grandes. Exacto. Como dice Nazar, buscan ser cercanos, no solo los más grandes. Esa conexión local. Sí, esa cercanía. Entonces, en resumen, lo que nos muestra esta fuente es una dinámica bien particular en Latinoamérica, ¿no? Una adopción de cripto que se alimenta mucho de la confianza entre personas, de necesidades reales, y que las plataformas globales están entendiendo, adaptando sus estrategias. Ponen el foco en educar, en la simplicidad, en lo cultural. Es un modelo con sello propio. Y nos deja reflexionando sobre lo que viene, ¿no? Este crecimiento tan de la gente basado en confianza comunitaria y en una tecnología que es descentralizada por naturaleza, ¿cómo va a chocar o a convivir con los esfuerzos de regulación que son más centralizados y que pues inevitablemente van a llegar con más fuerza? Sin duda, esa tensión entre lo descentralizado y lo centralizado, entre lo orgánico y lo regulado, es una de las grandes historias a seguir en los próximos años aquí en la región. Será interesante ver cómo se desarrolla. Continuamos en Encuentro de Negocios. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está dando mucho de qué hablar. El Bitcoin, acaba de romper otro récord histórico. Tremendo. Sí, así es. Superó los $109.500 el 21 de mayo. Hace nada. Exacto. Y para entender qué hay detrás de ese impulso, nos basamos en un análisis bastante completo de Bloomberg Línea. Así que, a ver, ¿qué factores están jugando acá? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, lo que destaca el artículo es una confluencia interesante. Habla de factores estructurales, políticos y, yo diría, sobre todo regulatorios. ¿Regulatorios? ¿En qué sentido? Bueno, un punto clave es el avance legislativo en Estados Unidos. Parece que se destrabó algo importante en el debate de la ley Genius. Ah, la ley para las stablecoins, ¿verdad? Esas que buscan mantener un valor estable. Esa misma. Las que suelen estar ancladas al dólar, sí. Se busca crear un marco federal para regularlas. Entiendo. ¿Y cómo se conecta eso, específicamente el tema stablecoins, con el precio del Bitcoin? Porque la conexión parece fuerte. Claro, es que la conexión es la señal que manda al mercado. Lo significativo acá es que un grupo de senadores demócratas
que antes se oponían, retiraron esa oposición. Ajá. Y eso, bueno, abre la puerta a que la ley pueda tener una aprobación bipartidista. Y el mercado interpreta esto como un paso hacia, digamos, una mayor madurez regulatoria, en general para las cripto. O sea, más allá de las stablecoins. Exacto. Protección al consumidor. Es como una señal de legitimación institucional. Y eso, pues, parece que calma a los inversores. Y esa calma, esa señal, se ve clarísimo en los números de inversión, ¿no? El artículo dice que entraron más de 3.600 millones de dólares a los ETFs de Bitcoin. Sí, solo en Estados Unidos y solo en mayo. Es muchísimo dinero. Una barbaridad. Y son esos fondos que cotizan en bolsa que facilitan invertir en Bitcoin de forma más tradicional, digamos. Justamente. Y no solo eso. Fíjate que el interés abierto en futuros de Bitcoin en la CME. En la Chicago Mercantile Exchange, un indicador importante del interés institucional. Exacto. Ese interés se recuperó un 23% desde el mínimo de abril. O sea, los grandes jugadores están volviendo a mirar con fuerza. Claro. Entonces, no son eventos aislados, ¿ves? Si levantamos un poco la vista, vemos como esta incipiente claridad regulatoria se junta con una adopción institucional que sigue creciendo. Y el contexto global tampoco ayuda a la calma, ¿no? Para nada. Tenés un entorno macroeconómico global lleno de incertidumbre. Tensiones geopolíticas por aquí, inflación que no se dé del todo por allá, volatilidad en las bolsas tradicionales. Sí. Y todo eso, bueno, parece que fortalece el perfil del Bitcoin como esa reserva de valor alternativa, el famoso refugio digital. Y el análisis de Bloomberg que mencionamos también trae más datos sobre eso. Dice que entidades grandes como Standard Chartered reportan que hay más interés de fondos de pensiones, fondos soberanos, Claro. que quizá no invierten directo en Bitcoin todavía, pero sí aumentan su exposición de forma indirecta. Por ejemplo, invirtiendo en empresas como MicroStrategy. Que tiene muchísimo Bitcoin en su balance, sí. Es una forma indirecta de apostar. Exacto. Y a todo este cóctel, súmale la especulación política. Se habla de posibles recortes fiscales si Trump volviera a ser elegido. Cierto. Y el artículo recuerda que el récord anterior del Bitcoin fue justo cerca de la investidura presidencial en enero. No parece casualidad, ¿eh? No, no lo parece. Así que bueno, estamos viendo una mezcla bastante compleja. Factores técnicos del mercado, institucionales, políticos, macroeconómicos. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, tenemos avances regulatorios que dan como una señal de más legitimidad. Ajá. Tenemos fuerte entrada de dinero institucional que busca exponerse al Bitcoin. Sí. Y un panorama económico global que, bueno, invita a buscar alternativas, ¿no? Exacto. Podríamos decir que el Bitcoin está entrando en una nueva fase, una etapa diferente. Es una interpretación bastante válida, sí. Podríamos estar presenciando una etapa de mayor madurez para la criptomoneda, impulsada justamente por esa creciente legitimación tanto regulatoria como institucional. Y todo esto interactúa de forma muy compleja con las condiciones macroglobales que, al menos por ahora, coyunturalmente, parecen jugar a su favor. Queda muy claro. Entonces, para resumir, avances regulatorios clave, sobre todo en Estados Unidos, una inyección fuerte de capital institucional y un contexto económico mundial, digamos, complicado. Esos son los vientos que están impulsando al Bitcoin a este nuevo récord. Exacto. Y esto nos deja, creo, una pregunta importante para reflexionar, ¿no? A medida que el Bitcoin se integra más y más en el sistema financiero tradicional, Sí. y a medida que se va definiendo un marco regulatorio más claro, ¿cómo podría cambiar la naturaleza misma de este activo, su esencia? Interesante. Veremos quizá que se modere esa volatilidad tan característica que tiene, o surgirán dinámicas nuevas que hoy no vemos. Es la gran pregunta, ¿verdad? Algo para seguir muy de cerca. Sin duda. Un punto muy interesante para el futuro. Por ahora, vamos con Brian y Rodrigo a la parte final del programa. Y llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Estimado Rodrigo, pues como siempre un gusto tenerte aquí en el programa donde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, donde les estoy publicando bastante información financiera de manera continua. Excelente, estimado Rodrigo, pues como siempre un gusto tenerte aquí en el programa y nos escuchamos aquí el próximo miércoles.
Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final del programa. Les recuerdo, nos puede seguir a través de redes sociales y nos encuentra también en todas las plataformas de música vía streaming con el podcast Encuentro de Negocios. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.